Hola, me llamo Erika Pineda, soy artista textil y me declaro completamente enamorada del macramé. Soy la creadora de Ancestral, una marca colombiana que se dedica a la elaboración de piezas decorativas tejidas a mano. Hemos tenido la oportunidad de trabajar para clientes como Azul Selva, el restaurante Egeo y el centro comercial El Tesoro en Medellín. Uno de los objetivos principales de Ancestral es rescatar el macramé como tradición y los espacios que se creaban alrededor del tejido. Cuando tejo, siento que comparto el deseo de explorar la memoria y conectar mis raíces con nuevas formas de vivir. Todo comienza con nudos básicos que poco a poco se van convirtiendo en patrones y esos patrones en piezas decorativas. Es así como pones a volar tu imaginación para romper con lo tradicional y empezar a ver el macramé como una obra de arte textil. En este curso de doméstica aprenderás los nudos básicos del macramé y descubrirás cómo crear patrones circulares para hacer tus propias piezas. Como proyecto final crearemos un tejido siguiendo un patrón circular que será la funda para un taburete. Empezaremos conociendo las diferencias y las similitudes que hay entre el macramé lineal y el macramé circular. Veremos los materiales que se utilizan generalmente para el macramé. Te explicaré cómo le damos color a los proyectos que desarrollamos en Ancestral. Construiremos nuestro dechado con el fin de aprender los nudos básicos del macramé que luego aplicaremos en nuestro proyecto final. Comenzaremos conociendo el nudo plano, el nudo alondra y el nudo festón para que puedas jugar con ellos. Al final tendremos una muestra útil para practicar los nudos que vamos a necesitar para la funda de nuestro taburete. Empezaremos a construir el proyecto final. Veremos el esquema general de la funda y la cantidad de material que necesitaremos para su desarrollo. Empezaremos con una espiral en el centro para luego construir los pétalos que formarán la parte superior de la funda. Haremos la parte lateral a partir de triángulos. Terminaremos haciendo un borde y los flecos. Por último, te daré algunas recomendaciones de lavado y cuidado para tu funda y te mostraré las diferentes piezas que puedes realizar utilizando la técnica de macramé circular. Al final del curso te darás cuenta que el macramé es una técnica poderosa que nunca terminará de ser explorada. Para desarrollar este curso necesitarás un taburete redondo, cordón de algodón y algunas herramientas adicionales fáciles de conseguir. Aprende una forma de arte textil y enamórate del macramé.